Ahora sí, volvemos a la Argentina que corre, a la Argentina que tiene este maratón, sin duda, para saldar su deuda en temas económicos. Y nos preguntamos cómo cuidar el dinero en tiempos de crisis. Tenemos un especialista, un analista financiero y además especialista en inversiones personales. Es titular de Closing Bell Advisors, Matías Daguero. Muchas gracias por estar en Los Turelos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Bien, un breve resumen sobre qué está pasando en los mercados con estos serruchos, digamos, sube el dólar, baja el dólar. Hay malestar en los mercados, por lo que fue justamente el principal sector que más apoyó a Milei en su primera etapa y hoy parece que está más o menos como en un punching ball con el presidente y obviamente el ministro de Economía y titular del Banco Central. Bueno, claramente en los mercados la recepción inicial fue buena cuando gana Milei. También veníamos desde el quinto subsuelo, o sea, simplemente lo que los mercados hicieron fue llevar a niveles de que no nos íbamos a ir al abismo. O sea, cuando uno ve los niveles, Argentina todavía siguen rindiendo sus bonos cerca del 30% en dólares, o sea, los valores todavía son de países, cuando uno mira en el mundo, de un país que está fuera del mundo, exactamente, sí. Países en crisis. Sí, estas idas y vueltas respecto a la famosa ley del gobierno para poder lograr avanzar, mostrar si tenía peso político, músculo. La ley bases. La ley bases, esto terminó llevando la ley bases, el paquete fiscal y que el gobierno tuvo que ir cediendo y que ya no fue la versión inicial, hace que el mercado, bueno, diga, vamos a ver hasta dónde vas a poder llevar adelante. Me gusta tu idea, pero no sé si la podés llevar adelante. Entonces eso es un poco lo que ha venido llevando. Muy bien, y lo tiene, o sea, con bajo la lupa. Totalmente. Pasamos ahora a lo que han sido los rendimientos financieros. Vamos a ir viendo las placas que nos has preparado. Y hay una que después vamos a explicar más en detalle, un poco difícil en su comprensión, pero sin duda un aporte que también ustedes van a poder observar en la propia página de Closing Bell Advisor, incluso hacer su propia proyección de inversiones si es de su agrado. Comencemos por lo que hubiera sido si nosotros a principio de año hubiéramos, digamos, apostado a algunos instrumentos teniendo en cuenta que la inflación hasta el mes de junio ya se nos llevó el 80% del valor de nuestro peso. Totalmente. Bueno, claramente la primera etapa se caracterizó mucho esto de la licuación que se hablaba, de esa estrategia por parte del gobierno y los niveles de inflación. No hubo instrumento en lo que llevamos del año que le ganara. Cuando hablamos en su conjunto puede haber algún activo más agresivo, pero como conjunto la inflación a junio acumuló cerca del 80% y cuando vemos, por ejemplo, las acciones argentinas acumulan un 76%. Que es el mejor rendimiento. El mejor rendimiento en lo que llevamos del año. Venían por encima de eso y en las últimas semanas han tenido un retroceso. Luego tenemos los bonos argentinos que al igual que las acciones habían tenido una suba muy importante y luego han venido también corrigiendo en el último tiempo. Después, todos los activos que vienen ya más vinculados al dólar, como los bonos, las acciones de Estados Unidos, esto es el S&P 500, el oro. O sea, los famosos CDRs, exactamente, digamos, que podríamos comprar aquí en la Argentina. Que podemos comprar en la Argentina y también los mismos inmuebles cuyo precio siempre está muy vinculado al dólar. Como el dólar está muy retrasado en lo que va del año. Me sorprende que esté al final de la tabla, casi en el descenso, diríamos. Exactamente, estamos ahí para el descenso, jugar la promoción. Bueno, pero tenemos que esto termina generando que todos los activos que sean dolarizados, que el argentino naturalmente busca ese tipo de activos, correcto. Más allá de que hayan tenido un buen rendimiento, porque por ejemplo la bolsa norteamericana viene teniendo un muy buen año, pero como el dólar no acompaña, te terminas teniendo eso. Y por último el plazo fijo, algo que el gobierno ha venido bajando la tasa a lo largo del año y eso termina también impactando en que tenga un rendimiento que no alcanza para cubrirse la inflación. Bueno, ya que mencionaste eso, voy a hacer luego un repaso más amplio, pero como mencionaste el plazo fijo, que es habitualmente la inversión de muchas familias, te diría también de muchísimos jubilados que apuestan a dejar su dinero allí por 30 días en lo que le restan. ¿Hay expectativa de que el plazo fijo le comience a ganar a la inflación a partir de lo que es la colocación de estas letras fiscales de liquidez, las LEFI, que ahora va a pagar el Tesoro Nacional? A ver, el objetivo del gobierno, si sale bien, es que volvamos a tener lo que se llama la tasa de interés real positiva. ¿Qué significa eso? Que la tasa de interés es más alta que lo que es la inflación que luego se da a conocer. Entonces, en ese sentido, eso todavía no ha venido pasando cuando uno ve los últimos datos de inflación, 4,6, 4,2, han estado por encima de lo que uno hubiera obtenido invirtiendo en un plazo fijo. Hacia adelante, bueno, va a influir mucho si esta tendencia a la baja de la inflación, bueno, ahora
De nuevo estuvo el tema de los servicios públicos, algunas cosas que por ahí se fueron dilatando en el tiempo, entonces eso termina haciendo que sea más difícil. Entonces habrá que monitorear si se logra que eso termine bajando, porque para el gobierno subir la tasa de interés quizás implicaría mostrar como que el plan no está saliendo. Es como decir, che, si vieran una devaluación muy fuerte, tampoco. Entonces, en ese camino, un poco el objetivo de ellos es que manteniendo la tasa en estos niveles, la inflación sea la que se vaya por debajo y termine teniendo un rendimiento positivo. Bueno, hoy lo que están pagando los bancos en términos mensuales, digamos, es entre 2,5 y 3%, por supuesto, como bien decís vos, por debajo de la inflación. Bueno, como decía, en la página de ustedes hay un cuadrito, quizás un poco complejo de entender, etcétera, pero nos gustaría que los expliques porque me parece que es un poco el fundamento de lo que aconsejan a ustedes a potenciales inversores. Totalmente. Nosotros hicimos un simulador de inversiones, o sea, la persona puede entrar y poner entre estos distintos activos que vemos en pantalla cómo lo hubiera ido invirtiendo desde 1995 hasta 2024. Entonces uno entra ahí en invertirenargentina.closingbeladvisors.com y hace esa cartera y en función a eso vemos, porque muchas veces está esto de casarnos con una sola inversión, que el dólar, que el plazo fijo, que los ladrillos, que la bolsa. Entonces el famoso refrán de nuestros abuelos es lo de diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y esta página te permite hacer eso. Pero yendo a los instrumentos en sí, ahí hacemos como distintos análisis. El rendimiento que obtienen sobre inflación, porque en última instancia cuando uno invierte lo que busca es incrementar el poder adquisitivo del dinero. ¿Cuántos años le ganaste a la inflación? Porque 1995-2024 es un montón de tiempo. Incluso vos podés achicar, podés seleccionar algunos años dentro de ese periodo. Y uno, el objetivo deseable al invertir es ganarle a la inflación. Y por último, si pongo $10.000, el forma más fácil para Doña Rosa, digamos, para calcularlo. Para entenderlo, para entender este complejo cuadro que hay. Análisis. Si yo arranco con $10.000, ¿cuánto hubiera tenido al final de todo ese periodo con cada uno de esos activos? Bueno, le voy a pedir al director que lo mantenga un segundo a la imagen para que nos expliques. O sea, que quien invirtió $10.000 en 1995 en acciones de empresas norteamericanas o empresas que cotizan en Wall Street, hoy tendría $111.000. ¿Está bien así? Exactamente. Bien. Si hubiera invertido en oro, pasamos a $59.000, siempre a partir de esos $10.000. Bonos argentinos, $36.000. Y así sucesivamente, y me vuelve a llamar la atención que el dólar, es decir, si uno hubiera comprado dólares, digamos, o sea, teniendo eso, los hubiera invertido a lo largo de estos años, con todas las subas y bajas que hemos tenido, tendríamos la misma plata. No, es que en este caso el análisis ¿cuál es? Yo tengo $10.000, los invierto, si no hago nada sigo teniendo $10.000. Claro. Entonces, claramente el poder, el impacto de la inflación, y por eso la primera columna, hace que hayas perdido poder adquisitivo teniendo valor. Y fíjate el plazo fijo, o sea, muchas veces está la creencia de que pongo la tasa, todo, apenas $1.600 hubieras tenido en el día de hoy. $1.600. Bueno, pasamos a lo que puede ser ahora en función del análisis actual. Sí, no quizás $10.000, porque equivaldrían aproximadamente a 15 millones de pesos aquí en Argentina, o 1.500 millones. No. Un poquito menos de 15 millones. Hoy el dólar está más en torno a 14 millones. Bueno, pongamos 14 millones de pesos, pero es un poco mucho. Supongamos, vamos a empezar con lo que pueden ser quienes nos están observando, que tengan un remanente de 50.000, 100.000 pesos mensuales. ¿Qué dirías vos, dónde los canalizás en este momento? Bueno, a ver, siempre es difícil hacer recomendaciones genéricas en la televisión, pero los tiempos son así. Uno lo que suele recomendar siempre primero es armar un fondo de emergencia para poder atender a las necesidades de corto plazo. En ese sentido, en cada familia, digamos. En cada familia, para no tener que vender la acción de Apple o un inmueble para pagarle el arreglo de una heladera. Bien, entonces, en eso uno... Que sale bastante. Que sale bastante hoy. Entonces, para poder hacer eso, tenés instrumentos como las billeteras virtuales, los fondos comunes de inversión money market, que son superadores del plazo fijo porque te dan esta disponibilidad en lo inmediato. Entonces, eso para un perfil conservador que tiene ese dinero que no puede prescindir de él por un plazo muy largo. O sea, las billeteras virtuales hay más de una decena de aplicaciones y también vos podrías sugerir los fondos comunes, estos de inversión que se llaman money market, en los cuales hay una disponibilidad en 24 o 48 horas. Exactamente. Claramente el rendimiento de las billeteras virtuales es mucho menor a lo que uno puede obtener por la disponibilidad. Entonces, en esto siempre yo a veces suelo decir lo que es equivalente a un mes de tus gastos, hasta eso, más de eso ya ir a otros instrumentos. Ajá, bien. Y el clásico dólar en la Argentina, que es, nosotros tenemos una mentalidad bimonetaria.
¿Qué dirías vos sobre el tema? Bueno, el dólar este año viene teniendo una pérdida muy grande frente a la inflación. Recién lo veíamos en pantalla, 80% contra 33%. El año pasado tuvimos 211 inflación, 203 el dólar. El año anterior 95, 66 el dólar. O sea que el dólar viene perdiendo en los últimos años contra la inflación. Y yo al dólar no lo consideraría una inversión, sino que es por ahí una maniobra que usa el argentino cuando dice, me quedo hasta que defino qué inversión hacer. Perfecto. Pero quedarnos parados en el dólar de largo plazo es todo un riesgo. Hoy en Argentina tenemos $2, el oficial y el MEP o el dólar ilegal. Si queremos restringir, hay muchos más dólares. Sí. Y acá la característica de este momento es, la pregunta que se hacen los mercados hoy es, ¿y cuándo se da la unificación del tipo cambiario? Claro, porque se espera que haya un salto del oficial hacia lo que pueden ser los otros valores. Bueno, históricamente en la Argentina cuando se han cerrado las brechas por lo general ha sido porque sube el de abajo el oficial y no porque baja. Más allá de que los gobiernos siempre lo que quieren es al revés. Bueno. El recuerdo del último cepo abierto, que fue en la época de Macri, teníamos dólar oficial en 9, MEP en 13, el dólar de la bolsa, 15 el blue, y cuando se unifican cierran en 13, que era lo que estaba el dólar MEP. Le sumamos 2 ceros y casi que estamos 900, 1300 y 1500. Bueno, ese es el ejercicio que va a tratar de hacer el gobierno en algún punto, sacando impuesto país y tratando de que no termine impactando en la inflación, ya que el impuesto país impacta en importación y no en las exportaciones. Bueno, no nos queda más tiempo. Matías, sos muy ilustrativo en tus comentarios, etcétera. No sé si te animás dentro de todas estas fórmulas mágicas que hay, cómo administrar tu dinero, esta famosa fórmula 50-30-20, si la pudieras resumir en menos de un minuto. Sí, hablan de esto de tener una parte de tus ingresos, una parte en gustos, en consumo y una parte en ahorros, si eso sirve o no. Yo creo que si bien gustan como fórmulas mágicas, hay que ver el caso de cada persona en particular. Claro. Una persona, no sé, 45, 50 años, con hijos, que ya tiene su casa, ahorrar el 30% es un desafío. Sí. Un chico joven que tiene 27, 28 años, que vive con sus padres, tiene todo cubierto. Tiene gastos fijos cubiertos. Gastos fijos cubiertos, ahorrar apenas el 30% sería muy poco. Bueno, perfecto. Por supuesto está la página de Closing Bell Advisors. Matías Daguero además está en distintas redes sociales para escuchar sus sugerencias y recomendaciones. Gracias por estar nuevamente en Los Tugrelos, Matías. Muchas gracias, Juan.